en Alto Egipto. De pronto, descubren algo que estremece la historia cristiana hasta la médula. Han descubierto la tumba largamente olvidada de un monje enterrado en el siglo VIII. Pero el verdadero hallazgo es lo que el monje llevaba consigo al otro mundo. Al parecer, los que enterraron al monje tomaron ese pequeño libro de papiro y lo pusieron junto a él para que de cierto modo pudiera irse a la otra vida con uno de sus libros favoritos. No incluye a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que incluye el Evangelio de Pedro. El libro parece ser un evangelio, un relato de primera mano de la vida de Jesucristo. Sin embargo, el texto establece que fue escrito por el apóstol Pedro. Durante casi 2000 años, todo lo que los cristianos sabían sobre Jesucristo provenía de los evangelios de la Biblia cristiana, los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Podría este, en verdad, ser un relato perdido de la vida de Jesucristo, escrito por Simón Pedro, el líder designado de los apóstoles? El descubrimiento remeció el mundo de la erudición bíblica, y los remesones aún continúan a medida que los evangelios nuevos o perdidos salen a la luz en diversas excavaciones arqueológicas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, e incluso el Evangelio de Judas. Su descubrimiento revela historias sorprendentes y controvertidas sobre Jesucristo y su mensaje, historias que fueron suprimidas por la iglesia temprana. El Evangelio de Pedro afirma que revela los hechos detrás de la resurrección de Jesucristo. El Evangelio de María dice que María Magdalena pudo haber sido la verdadera líder de la iglesia cristiana. El Evangelio de Judas dice que Jesucristo pidió ser crucificado. ¿Eran estos relatos, olvidados y prohibidos, versiones de testigos oculares sobre la vida y muerte de Jesucristo? De ser así, ¿por qué desaparecieron? Mediante el uso de tecnología de última generación, como microscopios de electrones, datación por carbono 14, paleografía y los últimos avances en arqueología, los expertos examinan los evangelios perdidos para determinar su edad, su origen, y ver si contienen verdades olvidadas de la fe más grande del mundo. El descubrimiento de los evangelios perdidos también revela una batalla secreta ya olvidada, pero que una vez fue vital. Una batalla por el alma de la cristiandad. Por un lado, un grupo devoto que desea una relación directa y espiritual con Dios y con sus propios evangelios. Por el otro, una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptan 4 evangelios. El resultado de esta batalla determinaría el futuro de la cristiandad. Pero en los primeros días de la fe, no existían los evangelios ni la Biblia cristiana. El cristianismo comienza cerca de los años 30 después de Cristo, con un grupo de judíos que sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Narramos la historia mediante cuentos, y eso fue lo que pasó con el movimiento temprano de Jesucristo. Lo más probable es que la gente que rodeaba a Jesucristo, los pobres, los marginados, no supieran leer ni escribir, de modo que hacían lo mismo que los demás. Contaban historias. La gente debió hablar entre sí. ¿Tú conociste a Jesucristo? ¿Qué dijo cuando lo conociste? ¿Estabas allí cuando hablaba por el camino? ¿Recuerdas la historia? Lo que yo escuché fue esto. Las historias sobre Jesucristo no se escribieron durante décadas. Los estudiosos creen que el primer evangelio, el Evangelio de Marcos, fue escrito cerca del año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesucristo. Pero su evangelio no fue el único. Para el año 200 después de Cristo, los evangelios no eran solamente 4, puede que hayan sido cerca de unos 50. Tenían títulos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los Hebreos y la Revelación de Pedro.
Los escritores antiguos mencionan algunos de estos libros, pero hasta hace poco esos evangelios habían desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué hoy hay solo 4? La respuesta tiene más que ver con la política que con la fe. La Biblia no cayó del cielo. Fue finalmente compaginada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular. Lo más sorprendente es que la Biblia cristiana, como la conocemos, solo surgió 300 años después de la muerte de Jesucristo. Y el hombre que determinó el contenido de la Biblia cristiana tenía motivos poderosos que tenían poco que ver con la religión. En el año 312 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino, un pagano que creía en muchos dioses, afirmó haber tenido la visión de una cruz antes de una batalla. Después de su victoria se convirtió al cristianismo y finalmente la hizo una religión estatal semioficial. Constantino quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. En esa época el cristianismo era una religión poco organizada, una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas. El emperador pretendía cambiar eso. Se dio cuenta de que esa gente no estaba muy organizada. Y si había algo que los romanos sabían hacer era organizar las cosas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo. Reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal. Una de las cosas interesantes es que queda muy claro que a Constantino le interesaba más que nada la unidad. Quería que la religión cristiana suministrara una base ideológica al imperio. El objetivo del Concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente. Después de semanas de debate, los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador. Más tarde, él usó su autoridad para decir: bien, señores, esto es todo. Las cosas cambiaron drásticamente con Constantino. Hay una redefinición completa de cómo se debe comprender a Dios. Era el protector del Estado, el que a su vez intenta usar la religión para sus propios propósitos y unificarlo todo, porque no puede haber desacuerdos si se maneja un Estado. Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que le parecieron adecuados para una religión de Estado. Aunque el Concilio de Nicea no decidió oficialmente el contenido de la Biblia cristiana, Constantino dejó en claro qué evangelios consideraba aceptables. Ordenó la creación de 50 copias de la Biblia cristiana que contenía solo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el año 382 después de Cristo, otro concilio eclesiástico literalmente prohibió que los cristianos los leyeran. Bajo el emperador cristiano Teodosio, todos los otros evangelios se consideraron herejes y se prohibieron o quemaron. Sus dueños eran arrestados o incluso asesinados. Había muchos otros textos que los verdaderos cristianos devotos amaban y que habían leído durante mucho tiempo hasta que los obispos llegaron y dijeron claramente: no debes leer esto, sino que debes leer esto. ¿Qué contenían los evangelios perdidos? ¿Qué los hacía tan amenazadores que tuvieron que ser prohibidos o destruidos? Nadie lo supo durante casi 2000 años. Pero en 1886, el Evangelio de Pedro surgió de las arenas del desierto egipcio. En el siglo XX se hicieron otros descubrimientos sorprendentes. Los Evangelios de Tomás, de María Magdalena y de Judas. Estos evangelios perdidos revelan una visión muy diferente de Jesucristo. Tienen un enfoque distinto de la espiritualidad y una versión perdida del cristianismo que una vez amenazó las bases mismas de la fe.